para los que no me conocen, soy Gustavo Seche, R4 del Servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, y les traigo esta presentación un poco por revisar lo que es el cloruro de sodio al 9% y si realmente es fisiológico, como lo llamamos muchas veces. A ver, esto, un poco de historia. Entonces, la primera vez que aparecen las soluciones intravenosas descritas en la literatura es en los años 1831-32, durante la segunda pandemia de cólera. En Inglaterra, pues los médicos de allá empiezan a ver que los pacientes con cólera estaban más deshidratados, la sangre estaba más oscura, entonces quieren intentar restaurar la arterialización de la sangre, porque parecía más sangre venosa que arterial, o restaurar densidades y sales. Hay que recordar que en aquella época no conocían tanto de fisiología como lo que sabemos ahora. Al principio no hay mucha uniformidad en estas soluciones que preparan, cada quien pues tiene su receta, y bueno, no son muy populares, ni tampoco son muy efectivas. ¿Por qué? Porque muchas veces daban 1 litro o ya no daban mucho, infratratamiento. Muchas veces eran soluciones hipotónicas, podían haber infecciones porque claramente no tenían procesos estériles y puede ser que también hayan provocado embolismos aéreos inadvertidos, ¿vale? Luego, se empiezan a utilizar también estos modelos de soluciones salinas para el estudio de músculos y nervios de rana, un poco de estudio de la fisiología, y se ve que el músculo de rana mantiene una buena irritabilidad, excitación, con una solución de cloruro de sodio al 0,6%. Entonces empiezan a hablar ya de soluciones fisiológicas o indiferentes, porque en teoría con esto se conservaba mejor. Y es en 1888 cuando por primera vez en la literatura médica aparece el término de salino normal o salino fisiológico. Pero era una solución con una concentración muy diferente a la que conocemos hoy en día. Sodio de 150, cloro 128, fosfato de 2,5 y bicarbonato de 27 milimoles. Y bueno, con respecto a eso, una de las primeras preguntas del quiz que se realizó era ¿cuál es la composición del suelo salino fisiológico? Y la respuesta correcta es de 154 milicavalentes de sodio y 154 milicavalentes de cloro, ¿vale? La mayoría pues la respondió bastante bien. Bueno, continuando con la historia, entre 1832 y 1895, todas las soluciones que hay descritas no se parecen en nada al actual suero salino, tienden a ser más balanceadas. Por ejemplo, la solución de Ringer y luego la modificación que ha hecho Hartmann, el Ringer lactato, que conocemos hoy en día. No es hasta que aparece esta persona, H.J. Hamburger, que empieza a experimentar en sangre de mamíferos y sangre de humanos, que ve que hay un estado de isotonicidad para una solución de cloruro de sodio al 0,9%. Y lo demás ya es historia, y empezamos a utilizarla como locos. Entonces, ¿cuál es la más beneficiosa? Ya que han habido tantas y nos hemos quedado una sola. Uno de los primeros estudios que intenta resolver esta pregunta es el estudio de SPLIT, ¿vale? Es un ensayo clínico autorizado, prospectivo, multicéntrico, un estudio por conglomerados, doble ciego y doble cruzado, que englobaba 4 UCIs, 3 de ellas con pacientes médicos y quirúrgicos, y una con pacientes de cirugía vascular, cirugía cardíaca y cirugía torácica, e incluyeron en este periodo de tiempo de abril a octubre de 2014 todos los pacientes que requerían cristaloides. El primer objetivo era ver la incidencia de fracaso renal dependiendo del fluido utilizado, y el segundo la incidencia de diálisis y la mortalidad intrahospitalaria. En total fueron 2.278 pacientes, más o menos distribuidos por igual entre plasmalite y salino al 0,9%, y ven que la incidencia de fracaso renal es muy parecida, una diferencia de 0,4%, prácticamente la de necesidad de diálisis es la misma, y sí que la mortalidad intrahospitalaria parecía ser diferente, una diferencia de 1%, pero en prácticamente todos los casos el intervalo de confianza atravesaba el valor nulo, con lo cual no se podía hablar de resultados significativos. De hecho, si lo vemos en una gráfica de supervivencia, vemos que prácticamente se comportan igual. Y luego, cuando hacían análisis por subgrupos, pues lo mismo, un poquito más separados para algunas cosas, pero en general no se podía ver claras diferencias. Con lo cual, quedaba la duda de si son iguales y no hay que hacer, hay que tratarlos por igual. Bueno, hay más estudios, ¿vale? El primero que les quería comentar es un estudio retrospectivo en el que ven la incidencia de complicaciones mayores, mortalidad y uso de recursos después de una cirugía abdominal abierta, comparando también el salino del 0,9% cloruro de sodio con el plasmalite, y sí que ven que hay diferencias, ¿vale? Los pacientes que estaban con salino tenían mayores complicaciones, como infección, como necesidad de diálisis, como fracaso renal agudo, ¿vale? Y mayor tiempo ingresados. Otro estudio que buscaba estudiar lo mismo, pero de manera prospectiva, comparando salino al 0,9% con un cristaloide balanceado con base de acetato, también para cirugía mayor abdominal, tuvo que ser detenido antes de tiempo, ¿vale? Tenían un objetivo de 400 pacientes y al final lo detuvieron con 60 porque vieron que los pacientes que estaban con cloruro de sodio necesitaban más vasopresores y a mayor dosis que aquellos que estaban con el cristaloide en base de acetato.
Y finalmente este otro estudio en el que comparan Ringer lactato contra cloruro de sodio en pacientes con pancreatitis aguda, ven un poco de lo mismo. Los pacientes que estaban con Ringer lactato tenían unas respuestas inflamatorias sistémicas mucho menos intensas y más leves que aquellos que estaban con cloruro de sodio. Y también un descenso de la PCR importante, significativo a las 24 horas comparado con cloruro de sodio. Entonces, una de las preguntas también que se hizo en el quiz, pues era esta: la administración de suero fisiológico aumenta el riesgo de acidosis metabólica, que es verdadera, todos aquí lo tienen muy claro. Vale, y luego están estos otros dos estudios. Estos otros tres estudios que acabo de comentar tienen la pega de que son estudios con muy pocos pacientes, 60 pacientes, 40 pacientes o estudios retrospectivos. Y estos dos estudios que les quiero comentar, que son el SALT-ED y el SMART, hasta la fecha son los estudios más potentes porque son los que han englobado la mayor cantidad de pacientes. El estudio SALT-ED se realizó en el entorno de urgencias. Ambos estudios se realizaron en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Este se realizó, el SALT, en el entorno de emergencias, pacientes no críticos, y se englobó un total de 13.300 pacientes. ¿Vale? El objetivo primario del estudio era comparar si había más días libres de hospitalización comparando fluidos balanceados con salino, y el resultado fue un poco igual, no había grandes diferencias. Pero el objetivo secundario sí que se vieron diferencias, ¿vale? El objetivo secundario es un objetivo compuesto que llama Major Adverse Kidney Events, eventos renales adversos mayores, que es un compuesto de muerte, necesidad de diálisis y creatinina persistentemente elevada. Y sí que se ve que hay una reducción del 0,9% y esta vez sí que ven que hay una diferencia significativa, ¿vale? Luego, más o menos se ve lo mismo en el estudio SMART. El estudio SMART fue en el entorno de la UCI, ¿vale? 15.800 pacientes, lo mismo, cristalino balanceado versus cloruro de sodio. Ven también que hay una diferencia de un 1,1%, también con una P un poco mayor, pero sigue siendo significativa. Cuando hacen el estudio por separado de los componentes del MAKE, no hay ningún resultado que sea totalmente significativo, pero parece que la diferencia viene sobre todo por la disminución de la mortalidad de 1% y algo también en la menor incidencia de diálisis. Hay una cosa que sí que quiero llamar la atención de estos dos estudios, que creo que merece también tomarlo en cuenta, y es que la mediana de volumen en ambos estudios fue aproximadamente 1 litro, 1.000 mililitros, lo cual pues igual es un poco bajo y también valdría la pena, luego en un análisis, un subestudio, ver si esta diferencia pues cambia si se administra más fluidos o no. Pero bueno, eso ya quedará para otros estudios. Bueno, y otro estudio más que también apoya un poco lo mismo. Este es un metaanálisis publicado en la Revista Española de Anestesiología y Reanimación, donde pues ven todos los estudios en UCIs, en ensayos clínicos aleatorizados, comparando cristaloides balanceados con cloruro de sodio. Aquí abajo tenemos el SMART, que es, como he dicho, el que tiene más pacientes hasta la fecha. Este de John es de 2.200 pacientes, el ensayo split, y este de aquí con el de 40 pacientes fue el de pancreatitis que ya les había comentado. En general, cuando vemos el riesgo de mortalidad, claramente hay un aumento del riesgo en la mortalidad cuando se utiliza suero salino, ¿vale? Luego, en una de las preguntas, pues justamente era esa. Si al comparar la efectividad del suero salino con soluciones cristaloides balanceadas como el Ringer, no se ha evidenciado diferencias en el riesgo de mortalidad, es falso. Sí se han evidenciado diferencias. Pero luego queda la duda de si el riesgo de insuficiencia renal existe o no. En este mismo metaanálisis no parecen haber diferencias. Bueno, yo creo que sí tenemos evidencia para hablar de que hay diferencias. A ver, lo primero es, en estudios animales, estos son 3 estudios distintos, todos en modelos animales, se aísla el aparato glomerular y se ve la respuesta de la mácula densa y del feedback glomerular a distintas concentraciones, a distintas soluciones. Y lo que vieron es que las cargas de cloro más elevadas sí que tenían un importante efecto sobre el aparato glomerular. Incluso llegaban a alterar la liberación de renina y determinaban la respuesta vasoconstrictora. Incluso también modulaban cómo actuaba el tromboxano en la periferia renal, en la corteza renal, ¿vale? Pero esto no se queda solamente en animales, esto también se ha visto en humanos. Pero primero, esta pregunta. Habíamos preguntado si los efectos del suero fisiológico son medidos principalmente por la carga elevada de sodio sobre la mácula densa. La respuesta correcta era la falsa, porque como he dicho, parece que es el cloro el que tiene mayor efecto que el propio sodio. Entonces, les había comentado que también había estudios en humanos donde se ven estas diferencias.
A ver, en este estudio llevado a cabo en el entorno de la UCI, publicado en la revista Critical Care, lo que hicieron fue comparar pacientes que tenían shock grave y shock séptico, pero sepsis grave y shock séptico, dependiendo de si tenían hipercloremia o no, ver si aumentaba el riesgo de fracaso renal. Y la respuesta fue que sí. Los pacientes que tenían hipercloremia o tan solo un aumento de 5 milimoles de cloro en sangre, del cloro sérico, tenían mayor riesgo de fracaso renal que aquellos que habían estado con cloros normales o bajos. Y luego, este también me parece muy interesante, este es un ensayo que se hizo en voluntarios sanos, en el que se administró una infusión de cloruro de sodio al 0,9% versus plasmalite. Y por resonancia magnética se valoró la velocidad del flujo de la arteria renal y la perfusión del tejido cortical renal. Y lo que se vio claramente es que cuando se administraba el cloruro de sodio había tanto un descenso del flujo de la arteria renal como descenso en la perfusión renal cortical. Es decir, probablemente el cloruro de sodio sí que está haciendo algún efecto sobre el riñón y no necesariamente beneficioso. Luego habíamos preguntado si la administración de suero salino disminuye el flujo arterial por estimulación de la vasoconstricción renal, que exactamente es verdadero. La mayoría también lo ha tenido bien. Y luego este estudio también me llama mucho la atención y creo que también lo demuestra de una manera bastante explícita, si el problema es el cloro o el sodio. Entonces, en este estudio, publicado en la revista JAMA en 2012, lo que hicieron fue en una UCI, en un periodo de tiempo control, solamente administraban fluidos con, digamos, cargas liberales de cloro, ¿vale? Es decir, llegaban a administrar solamente 0,9 salino, gelatina al 4% o algún al 4%, cargas altas de cloro, ¿vale? Y luego al año siguiente, más o menos los mismos meses, pararon y solamente administraron fluidos con cloro bajo. Cloro, la solución de Hartmann o el lactato con cloro de 109, plasmalite con 98 de cloro, o una albúmina del 20% que también tenía poco cloro. Y valoraron las diferencias en estos pacientes en cuanto a fracaso renal agudo, mortalidad intrahospitalaria y necesidad de diálisis. ¿Vale? Y los resultados hablan por sí solos. Los pacientes del año 2009, que son los pacientes del periodo de intervención con menos cloro, tuvieron una menor incidencia de fracaso renal estadios 2 y 3 en la UCI que los pacientes del año anterior, con una P bastante significativa. Y lo mismo lo vemos cuando vemos la necesidad de diálisis. Los pacientes en 2009 requirieron menos diálisis que los pacientes en 2008. Sí que es verdad que la mortalidad intrahospitalaria y los días libres de UCI no hubo diferencias en este ensayo, pero bueno, creo que apoya la idea de que el cloruro de sodio tal vez no sea lo más beneficioso. Con todo lo dicho, ¿creen que podríamos hablar de que los cristaloides balanceados sean los primeros a utilizar? Bueno, yo creo que probablemente me digan que no. Probablemente me digan que no por dos cosas. Uno, que el Ringer lactato tiene potasio, los cristaloides balanceados tienen potasio, y que luego tienen mucho lactato. A ver, una pregunta que se hizo con respecto a esto era que si el Ringer lactato y otras soluciones balanceadas deberían evitarse en pacientes con fracaso renal agudo, ya que favorecen la hiperpotasemia. Y la respuesta es falso. Vale. ¿Y por qué es falso? Todos hemos tenido pacientes con hipopotasemia, a los que les damos alguna carga de potasio de 30, 40 miliequivalentes de potasio. Le pedimos analítica control al día siguiente y muchas veces ¿cuánto aumenta esto? 0,5 miliequivalentes, un poco más, un poco menos, pero el aumento no es tan grande, ¿vale? Y se supone que hemos dado todos esos 40 miliequivalentes y todos esos 40 miliequivalentes han quedado en sangre. A ver, si recordamos un poco cómo se distribuyen los fluidos, vemos que el 40%, bueno, en un adulto, en un hombre, por ejemplo, 40% del peso corporal es sólido y 60% son fluidos, ¿vale? Es decir, para un hombre adulto de 70 kilos, 42 litros será realmente el volumen de distribución, ¿vale? El sodio, el potasio sérico, que es el que vemos, se queda usualmente en el líquido extracelular. Y eso es un tercio de estos 42 litros, es decir, 14 litros nada más. Entonces, si tenemos este 0,5 miliequivalentes por litro en 14 litros, probablemente lo que se haya quedado en el líquido extracelular de esa persona a la que le dimos 40 miliequivalentes sean nada más unos 7 miliequivalentes, un poco más, un poco menos. La gran mayoría, los otros 33 miliequivalentes, han quedado en las células. Y es que debemos recordar que el potasio, sobre todo, se queda dentro de las células, dentro del líquido intracelular. Con lo cual, el Ringer lactato, que tan solo tiene 4 miliequivalentes por litro, pues probablemente no sea tan hiperpotasémico como pensamos. Luego, la otra pregunta, o la otra tema a considerar es si el lactato puede afectar o no. Bueno, en algún momento todos hemos visto un paciente con sepsis, que está en la UCI, está intubado, está muy mal, ¿vale? Sabemos que el ciclo de Krebs no está funcionando
y que probablemente pase a producir más lactato por el metabolismo anaeróbico, ¿vale? Vamos con este paciente, le tomamos la muestra de sangre, vamos al gasómetro y nos dice que tiene un pH bajo y un lactato alto. Tiene una acidosis metabólica. Es posible que el lactato... ¿Sí? Bueno, es posible que el lactato que damos con el Ringer lactato vaya a producir esta misma acidosis metabólica. No, ¿vale? Eso también fue una de las preguntas, ¿vale? Que si el Ringer lactato era peor o mejor en situaciones de shock séptico, y la respuesta es que no se debe, que no es peor en situaciones de shock séptico, no favorece una acidosis láctica, ¿vale? ¿Por qué? Porque la hiperlactemia no es lo mismo que la acidosis láctica. Aquí hay un cuadro muy resumido de lo que es la glicólisis y el ciclo de Krebs. Y si bien es verdad que cuando tenemos esta parte cortada, cuando no funciona el metabolismo aeróbico, aumenta el lactato, esto hay otras causas que también aumentan el lactato, ¿vale? La falta de tiamina, que es un cofactor importante para que el piruvato se transforme en acetil-CoA, si no hay, también vamos a producir más lactato. El NADH, si también está elevado, también va a favorecer que el piruvato se convierta en lactato. Y luego la glucosa por sí solo, cargas de glucosa, tienden a aumentar también el lactato, porque la relación normal entre piruvato y lactato es de 10:1. Y si tenemos algo que aumente el piruvato, indirectamente también va a aumentar el lactato. ¿Cuándo se produce realmente la acidosis? ¿Qué es lo realmente malo? Vale. Cuando estamos en el metabolismo aeróbico, sabemos que el ATP, al descomponerse y liberar energía, forma ADP más un fosfato. Pero también hay un hidrógeno libre que usualmente regresa al ciclo de Krebs para unirse a otro ADP y formar nuevamente ATP. El problema es que cuando el ciclo de Krebs no funciona, ese hidrógeno libre sale a la célula, sale fuera de la célula. Y eso es lo que eventualmente lleva a la acidosis láctica. Pero no es el lactato por sí solo. El lactato es simplemente un marcador indirecto de lesión tisular, de hipoxia tisular, pero que no siempre va a producir acidosis láctica. ¿Vale? Y bueno, después de todo lo malo que he hablado de una cloruro de pregunta, sodio, perdón, ¿sí? para no quitar después demasiado tiempo la discusión, ¿puedes intentar sintetizar la última parte? Sí, ya, esta es la última y luego las conclusiones. Vale. Bueno, la respuesta no es nunca. La indicación absoluta de colocar cloruro de sodio es en traumatismos craneales o edema cerebral, ¿vale? Y luego como conclusiones, pues eso, valorar el extendido uso del suero salino, que fisiológico tiene poco, los cristales desbalanceados parecen ofrecer menos riesgo que el cloruro de sodio en distintos entornos, la indicación absoluta de cloruro de sodio del 0,9% es el trauma craneal o el edema cerebral, y luego individualizar y evaluar las diferentes opciones para todos los pacientes. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Vale. Muchas gracias. Si queréis, como habíamos comentado previamente, que cada servicio tenía que presentar una pregunta y por lo cual no sé si quiere iniciar la Castellón. La idea es que conteste el residente del general, pero también con la ayuda eventualmente de Isidro Torregrosa con las aportaciones de Isidro, que ya está conectado. ¿Nos oyes, no? Sí, es que hemos tenido algún problema técnico, pero ya está. Perfecto. ¿Nos oís? Sí. Sí. Vale, pues un poco la pregunta que me había salido, que ya ha comentado Gustavo, es sobre el volumen de las soluciones balanceadas. Está claro que hay que individualizar, pero al reponer pues, grandes volúmenes, por ejemplo, se recomienda cuánto volumen de Ringer lactato o si se combina con suero salino fisiológico con otras balanceadas, un poco qué experiencia o qué habías visto. A ver, o sea, yo lo que he visto sobre todo, la literatura, porque experiencia personal tengo poca, es que las mayores incidencias de acidosis metabólica, de fracaso renal, siempre están asociadas a mayores volúmenes de cloruro de sodio. El Ringer lactato, por sí solo no hay ningún problema. Quiero decir, hay que saber que estás dando lactato y si tienes alguna otra causa que aumente el lactato, saber que es un artefacto, pero hasta donde sé no hay ningún problema. Y de hecho se veía, pues eso, que a mayor cantidad de volumen que tengas que dar, era más beneficioso el Ringer lactato, o por lo menos ofrecía menos riesgo que el cloruro de sodio. No sé si el doctor Isidro quiera aportar algo más. No hay más en eso. Lo único es que como también empezó un poquito tarde, no sé por qué nos estamos centrando en el Ringer lactato todo el rato. El Plasmalite o el Plasmalite hoy en día es uno que está
en principio mucho más en uso que el Ringer, tiene mejor osmolalidad, tienen menos cloro, bueno, en principio, no directamente con esta respuesta, pero creo que debemos hablar de soluciones equilibradas, ¿no? Correcto. En general, por cada Ringer que se ponen unos cuantos plasmalitos. Pero sí, respecto al volumen no hay en principio un problema, es todo lo contrario. Precisamente si vas a poner medio litro te da igual. Es cuando vas a poner grandes volúmenes cuando puedes tener una acidosis más significativa. Perfecto. Siempre cualquier persona puede intervenir, ¿eh? Si nadie interviene, pues pasamos el turno de preguntas a otro hospital, ¿eh? Por ejemplo, la FE. ¿Querías decir algo? Sí, vale, Sí. perfecto. Buenas. Nos surge la duda a nosotros. Me pones para la cara. ¿Me oyes mal? No. Te vemos mal, pero te oímos bien, no te preocupes. Vale. Que una cosa, nos surge la duda a nosotros, porque llevamos a los pacientes trasplantados, es un paciente posquirúrgico, que muchas veces bueno, pues ponemos grandes cantidades de fisiológico y bicarbonato, porque son pacientes que vienen con enfermedad renal crónica, con acidosis metabólica en algunos casos. Y nos surge la duda ahora también, y a mí también desde hace tiempo, en si lo estamos haciendo bien, poniéndoles, a lo mejor llevan 3 litros de fisiológico o más, y 1 litro de bicarbonato. No sé si merecería la pena cambiar un poco la actitud y, bueno, cambiar radicalmente la actitud y empezar a poner plasmalite. Vale. A ver, hay 2 estudios que no he puesto, pero sí que ven la valoración de los pacientes con trasplante de vivo y son un poco, quiero decir, no creo que haya suficiente evidencia. En uno comparaban, pues eso, trasplante de vivo de manera prospectiva, suero salino cloruro de sodio con soluciones balanceadas y aunque veían mayor incidencia de acidosis metabólica en los pacientes que estaban con cloruro de sodio, no había alteración de la función del injerto ni a corto plazo ni a largo plazo. Ese era un prospectivo, pero luego hay otro retrospectivo que sí que ven más pacientes y sí que ven diferencias en el progreso de la función del injerto y en mayor fallo del injerto primario. No lo sé, yo por lo menos de lo que sé no he visto suficiente evidencia para ir por uno o por otro, pero creo que en principio las soluciones balanceadas tampoco ofrecen más riesgo que el cloruro de sodio, con lo cual sí que valdría la pena cambiarlo. Gracias. Perfecto. Cualquier persona interrumpa cuando quieras. Volvemos a la pregunta de la FE, que la habíamos interrumpido. Bueno, mi pregunta era parecida, pero bueno, tenía otra aquí de reserva. No sé si hay estudios respecto a la fluidoterapia. Sé que el tema de los balanceados y no balanceados previene la lesión. ¿Me escuchas? Sí. Sí, previene la lesión renal aguda, pero en el caso de los pacientes ya con enfermedad renal crónica, hablando de estadio 3, 4, 5, el hecho de usar fluidoterapia balanceada, no sé si hay un estudio respecto a esto, si previene la lesión renal aguda. Sí, o sea, es un poco lo mismo. De hecho, por eso había mencionado el de la resonancia en pacientes sanos. Porque aunque no estemos favoreciendo necesariamente un fracaso renal agudo, al fin y al cabo la carga alta de cloro que trae el cloruro de sodio sí que favorece la vasoconstricción, o sea, disminución de la perfusión cortical. Si estamos hablando de un paciente que tiene de por sí unos riñones tocados, una cortical disminuida, pues probablemente ese cloruro de sodio en exceso que podemos estar colocando en un paciente ingresado igual enlentece su recuperación o incluso favorece que no haya una adecuada recuperación. No sé si me explico correctamente. Sí. Pues, si quieres, justo para que todos tengan posibilidad de hacer la propia pregunta, dejamos también la última al clínico mismo. Bueno, nosotros la pregunta que queríamos hacer es, por ejemplo, me encuentro en urgencias, si viene un paciente con sepsis, criterios de sepsis, ¿realmente el inicio de la resucitación daría igual darle fisio que Plasma-Lyte o Ringer lactato? No. En un paciente séptico se ha visto que hay mucho menor riesgo de mortalidad, o sea, claramente cuando das un líquido balanceado que un cloruro de sodio, ¿vale? A pesar
de que tengan lactato, a pesar de que tengan un buffer, a pesar de lo que sea, una solución balanceada tiene menor riesgo de mortalidad que el cloruro de sodio, especialmente en pacientes sépticos, donde se han hecho la mayoría de los estudios, en pacientes críticos. Yo también quería hacer una pregunta. Si en definitiva las soluciones equilibradas, más o menos parece que los beneficios sean claros o de toda forma que no haya contraindicaciones claras, ¿por qué nos resistimos tanto? Es decir, vale, mi impresión en la práctica diaria es que tampoco se utilicen muchísimos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos han llevado a la delantera los anestesistas y tenemos que aprender a utilizarlas? ¿O realmente hay que sea, problemas de coste respecto a lo que es el precio de los sueros fisiológicos? Bueno, a ver, mi opinión. Yo también me he hecho la pregunta, justamente. No lo tengo claro. Porque justamente leyendo un poco de la historia de las soluciones fisiológicas, no hay una gran evidencia que soporte al cloruro de sodio. Es probablemente la facilidad económica, que es agua y sal y no requiere muchos métodos, mientras que el Ringer lactato, plasmalite, todos requieren mucho más coste. Pero incluso el Ringer lactato no es un coste mucho mayor y probablemente lo que estemos evitando, si analizamos el coste-beneficio, sea mejor el Ringer lactato que el cloruro de sodio o incluso el plasmalite. Lo que pasa es que el plasmalite pues sí que es más caro. Pero no sé por qué no sé por qué nos hemos quedado en el cloruro de sodio y no hemos ido más allá. Isidro, ¿qué opinas? Bueno, ¿Vosotros lo utilizáis a menudo? Nosotros utilizamos a menudo suero fisiológico. ¿Por qué? Pues primero, evidentemente, siempre hay una resistencia al cambio, lo que llevas utilizando 20 años. En segundo lugar, con todo, la evidencia a día de hoy sigue siendo la que es una evidencia regular. Regular solo. En el paciente séptico sí, al que le pones 4 o 5 litros diarios. En el paciente no séptico la evidencia es mucho menor, evidentemente. En el paciente sin fracaso renal agudo, paciente con una neumonía que ingresa con función renal normal y le pones 2 litros diarios, yo no sé si existe alguna justificación para salir del fisiológico. Probablemente cuanto más séptico está el paciente, cuanto más volumen requiere, habrá que ir más hacia estas soluciones. Y luego estas soluciones no están exentas de algunos problemas también en relación con otras cosas. Bueno, nosotros el cambio lo predicamos más que lo hacemos, con tantas cosas, pero lo iremos haciendo razonablemente porque es razonable. También es verdad que yo lo que me preocupa sobre todo es el cloro. El tema de la acidosis me preocupa menos porque los neumólogos, si nos pasamos de algo, habitualmente es de bicarbonato, no del contrario. Nos gusta poner nuestro bicarbonato, etcétera, pero sí que una solución con menos cloro, yo creo que eso es absolutamente razonable. Otra cosa de lo que no sé si hemos hablado de la calidad o del tipo de fluido, donde realmente tenemos que hacer el cambio es en el volumen. Toda la vida, los que somos más mayores nos han enseñado que la hipoperfusión renal era mala cosa y hoy sabemos que la hipoperfusión renal es muy mala, seguida de la congestión, que es igual de mala. Entonces, me parece mucho más importante evitar la congestión que si el líquido tiene un poquito más de cloro o un poquito menos de cloro. Me parece absolutamente razonable el cambio a las soluciones equilibradas. A mí me parece más razonable el Plasmalite que el Ringer, aunque es un poquito más caro, pero creo que donde debemos centrarnos de verdad, esta discusión está bien, es pertinente, y además nos sirve para repasar fisiopatología, pero en el tema de los volúmenes. De eso quizá tengamos que aprender un poco de las unidades de críticos, tenemos que manejar que ya vamos manejando herramientas como la ecografía para saber dónde estamos, y hay que tener mucho cuidado con la congestión. Cuando nos pasamos con el volumen, y eso produce disfunción, no solo pulmonar, que la vemos enseguida, sino disfunción a otros niveles y disfunción renal. Así que tenemos que aprender a manejar no solo fluidos más adecuados, que yo creo que eso está bastante claro, sino el tema de los volúmenes y eso es todo. No creo que esto dé ya para mucho más, creo que la evidencia es bastante sólida para ir hacia las soluciones. Una pregunta justo a raíz de esto, porque esto ha sido bastante, vengo de una escuela que siempre ha sido bastante tajante, donde al paciente o le sobran volúmenes o le faltan volúmenes, por lo cual era clásico, o le pones fluidoterapia o le pones diuréticos. A raíz de esto de la congestión venosa, ¿podría volver a tener un sentido determinado pacientes mantener una fluidoterapia y añadir diuréticos para evitar la congestión? Pues yo eso no lo tengo nada claro. Eso yo lo hago cuando no sé qué hacer efectivamente. Creo que es más razonable la aproximación de la UCI, que es de los intensivistas, un poco ir sobrecargando al inicio cuando hace falta. Claro, ellos están siempre con el tema de la sepsis
Y cuando veas que el paciente, y para eso tenemos que dotarnos de medios, de aprender a manejar el ecógrafo, las patitas para arriba, para abajo, todas estas cosas, pues entonces bajar las entradas. Yo, a la vez fluidoterapia y furosemida para mejorar la función renal o eso, yo no lo veo claro y tampoco lo conozco ni leído. Creo que es más razonable ser más agresivos al principio y luego tirar para atrás o bajar para evitar la congestión. Perfecto, gracias. Yo creo que ya faltan 4 o 5 minutos, 4 minutos, por lo cual, si alguien más quiere hacer otra pregunta o tiene unas dudas. Hola. Hola. Sí, te oye, no. Vale, nada, quería saber dónde queda en la fluidoterapia intensa el papel de la albúmina y las gelatinas coloides. Vale. ¿Pero con qué objetivo? Por ejemplo, de la sepsis. En principio, cristaloides antes que coloides, sobre todo para sepsis y resucitación, bueno, reanimación. Creo hasta donde sé. Eso salieron ya varios estudios de los coloides. Que si el paciente orina, no suelen dar problemas, pero como el paciente esté en un fracaso renal anúrico, los coloides son absorbidos por las células tubulares, se produce nefrosis lipoidea, que incluso se ven en las biopsias renales de la necrosis tubular aguda, con lo cual, en un paciente anúrico, vamos, lo mejor es no usarlo de principio. Y una pregunta que quería haceros a todos. ¿Qué? Sobre eso también hay controversia. Nosotros no usamos los coloides sintéticos desde hace muchísimos años, pero hay una revisión de la Cochrane reciente donde realmente es difícil encontrar las diferencias. Pero como dicen por aquí, desde Alicante creo, ¿no? El tema de la necrosis osmótica existe y es un problema. El tema de la albúmina es otra cosa. Entonces, la albúmina, ¿dónde queda en el paciente séptico? O en el paciente con fracaso renal agudo. Pues queda en el paciente con fracaso renal agudo sepsis, que está claramente hipoalbuminémico. En esas circunstancias yo entiendo que sí. Como el paciente que no lo está, como expansor, que está. Y dentro de todo este manejo de los fluidos, ¿dónde metéis la glucosa? Porque en todos estos trabajos los pacientes ni comen, se supone que respiran porque se están conectados a un ventilador muchos, pero se les mantienen ayunas prolongadas y el ciclo de Krebs requiere glucosa para su normal funcionamiento. Y además de esta vez los pacientes los metemos en cetosis, todavía más acidóticos, y entonces ¿cómo usar una solución balanceada en la cual además tenemos que introducir glucosa que no aporta ni cloro, aporta agua libre y complica más la cosa? No es sencillo. Bueno, pero en principio también el lactato puede ser reconvertido a piruvato y ser parte del ciclo de Krebs. Ya, pero que me llama la atención que en todos los estudios estos a los pacientes están en ayunas. Y cuando vas a ver un paciente que ya lleva 24 horas en resucitación con volumen, está con glucosa cero y claro, como no le sube la glucosa tampoco le pongo insulina y probablemente también hay estudios que demuestran que ponerle glucosa e insulina para meter glucosa intracelular mejora el metabolismo celular y la situación de acidosis. Y de eso en todos estos trabajos se habla poco, ¿no? Porque es otro elemento más de distorsión, que es difícil meterlo en la fisiología humana, que es mucho más complejo que una simple gráfica del ciclo de Krebs. Yo estoy con Isidro que la clave es el cloro. Hay que mirar el cloro. La normofundina sí que lleva glucosa, que también es una solución balanceada. Que los pacientes que están en cirugía, la mayoría también llevan normofundina. Que hay con potasio y sin potasio. Nosotros no tenemos de eso. Pues en Castellón hay. Lo digo sin broma. Sí, pues aquí gasta mucho, la normofundina, es otra solución. ¿La normofundina es una nutrición periférica o es un...? No te oigo, Isidro. Que la normofundina yo no la conozco. Que si eso es una nutrición periférica o qué es. No, también es una solución también, como el Ringer y como todo, tráelo. Es que los tenemos aquí en el armario nosotros. ¿Además? No, enfoca. Más cerca. No se va a ver. Pero que son... Es lo mismo, es un suero. Con potasio. Normofundina con potasio. Esto sí